Perfecto. Elina, vamos a lo nuestro. Segundo capítulo del tema que habías planteado el miércoles pasado. Exacto, vamos a continuar con límites mentales y hoy vamos a hablar un poquito de la emoción, el sentimiento y la valoración. Bien. Pero arrancamos con un cuento. El cuentito de todos los miércoles. Exacto. El árbol de las ideas. Había una vez en un pequeño pueblo un niño llamado Tomás, que adoraba sentarse bajo un árbol a pensar. Cada vez que se le ocurría una idea o un pensamiento bonito, lo imaginaba como una semilla que plantaba en su corazón. Un día, su amiga Sofía se acercó y le preguntó: ¿por qué pasas tanto tiempo aquí pensando? Tomás sonrió. Porque creo que mis pensamientos son como las semillas de un árbol. Si son buenas, crecen fuertes y dan muchos frutos dulces. Sofía se quedó pensando y le dijo: ¿y si alguien no cree en tus ideas? Tomás respondió: no importa. Lo importante es que yo crea en ella y las cuide. Así, aunque el viento sople fuerte, seguirán creciendo. Con el tiempo, Sofía también empezó a plantar sus propias semillas de pensamientos positivos. Y así, poco a poco, el pueblo se llenó de árboles imaginarios, cada uno diferente, pero todos hermosos, porque cada persona cuidaba lo que creía y pensaba. Y termina con la moraleja que dice: tus creencias y pensamientos son valiosos, cuídalos y deja que crezcan, porque ellos pueden cambiar corazones. Hermosa moraleja. Exacto. Que nos va introduciendo en esto. Exacto. Bueno, acá vemos también en el cuento la importancia de los pensamientos de un niño, ¿no? En un niño. Estamos en el mes de las infancias. Sí, también, claro. Y bueno, claro. Es importante el pensamiento. Y a veces tenemos que volver, ¿no? A ese pensamiento, a esa creencia de niño que teníamos. Sí. Que a lo largo de nuestra vida se va como tomando forma diferente, que se va adaptando al entorno y que se va perdiendo esa identidad, ¿no? Entonces, volver a esos pensamientos o esas creencias puras de un niño, ¿no? Así Nos es. deja esto pensando. También, exacto. Y seguimos con el tema de límites mentales y hoy vamos a hablar sobre la diferencia entre emoción y sentimiento. Una emoción es una reacción compleja del cerebro ante un estímulo interno o externo y que puede ser una imagen o un recuerdo, ¿no? Es como que de alguna manera se genera algo, ¿no? Ese estímulo, eso es una emoción, se genera ese estímulo frente a una reacción interna o externa que puede ser una imagen, ¿no? O un recuerdo. La palabra emoción viene del latín emovere, que quiere decir mover hacia o desde. Y esto genera un impulso, un movimiento, un movimiento importante interno, ¿no? Que se genera y que va a producir una acción. Y esto muchas veces, a veces no queremos sentir, ¿no? A veces frente a la emoción no la queremos sentir. Entonces de alguna manera la reprimimos, la guardamos, la encajonamos, porque de alguna manera eso me trae una movilización interna. Claro. Entonces lo encajono y de alguna manera después eso sale a flote y se somatiza. ¿Y dónde va a ser somatizado? En alguna parte del cuerpo que tiene más conexión. Claro. ¿No? A veces el estrés, la angustia, la ansiedad genera después teniendo complicaciones, ¿no? Frente a, bueno, un poco lo que me pasó a mí, ¿no? Sí, lógico. Frente de a alguna una forma situación, el cuerpo se manifiesta. Exacto, y que es normal, o sea, no le tenemos que Claro. que ver como algo malo, algo catastrófico. Nos pasa en el diario vivir, Claro. ¿no? Que frente a situaciones de estrés o de mucho trabajo, Sí. no se genera esa ansiedad.
y que esa ansiedad es buena, no es mala, porque eso hace que active nuestro cuerpo y podamos cumplir con las tareas asignadas, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué pasa? Que muchas veces estamos tanto tiempo con ese nivel de ansiedad que después se somatiza y el cuerpo pasa la factura. Y ahí empiezan las enfermedades también, ¿no? Que se despiertan por esa situación de estrés que uno transita vive en lo cotidiano, ¿no? Porque no es una situación de estrés que, bueno, por un evento particular, sino que a veces vivimos estresados. Claro. Entonces eso se va acumulando, ¿no? Se mantiene en el tiempo, claro. Claro, perdura y no tenemos la capacidad psíquica para afrontar semejante nivel, ¿no? Claro. Entonces, por más que el descanso esté, a veces no alcanza a compensar el nivel que tenemos de exigencia. Claro. Y bueno, ahí se generan muchas emociones, ¿no? Como recién decíamos, y van a, como recién lo aclarábamos, va a desencadenar en alguna parte del cuerpo que tenga más conexión. A veces es el estómago, entonces se producen problemas ¿no? Intestinales, del estómago. A veces se produce mucho dolor de cabeza, tensión muscular, se producen a veces las contracturas, ¿no? Claro. Y me duele la cintura, me duele la cervical, me duele la columna, ¿no? Sí, es cierto. A veces las rodillas, las articulaciones, bueno, desencadenan alguna parte del cuerpo que tengamos más conexión. A veces los pies, y uno dice a veces, ¿por qué tengo los pies? Bueno, a veces los pies son sensibles. Claro. ¿No? Y entonces se a siente. A mí me ha pasado justamente. Cuando me he pasado de rosca, el malestar en los pies, en la planta de los pies. Exacto, a mí también me pasó y por eso lo digo, porque es muy común que se siente ese malestar en los pies. Claro. Y justamente por la tensión que se ha tenido en todo el cuerpo. Y los pies nos bancan en todas, pero bueno, tampoco nos van a bancar en tantas, ¿no? Hay que cuidarlos también. También. Bueno, generalmente cuando ocasionan estas emociones, ¿qué es lo que tendemos a hacer? Es no buscarle la vuelta del por qué o este diálogo interno, sino que de alguna manera les desviamos justamente que lo que decíamos recién y buscamos el placer inmediato, ¿no? Algo que me genere satisfacción, placer para no pensar. Pero esto no resuelve la situación. Ahora, bien, vamos a ver qué es el sentimiento. Y el sentimiento es una suma de emoción más el diálogo interno, más el pensamiento. Entonces la emoción es algo natural, fisiológico, biológico que surge, ¿no? Ante un pensamiento. El sentimiento ya es la emoción más el pensamiento, ¿no? Claro. Entonces va sumado. ¿Y ahí por qué? Porque le pongo palabras. ¿Qué es lo que sentís? Siento angustia, siento ansiedad, siento temor, siento tristeza. Cuando le ponemos palabra a lo que sentimos, allí es el sentimiento, ¿no? Es la emoción más el pensamiento. Y allí está que muchas veces decimos, ¿qué sentís? No sé. ¿Qué te pasa? No sé. Pues no le podemos poner palabras a lo que sentimos. Entonces ahí es emoción solamente. Solamente emoción. Claro. No hay un análisis interno de qué es lo que estoy sintiendo. ¿Por qué siento esto? ¿Cuándo me pasa esto? Claro. ¿Cuándo viene esa emoción? ¿Desde cuándo la siento? Bueno, y ahí hay un diálogo interno que me va a llevar al análisis de cuál es la creencia que está llevando o que está generando esa emoción. El sentimiento va a requerir un proceso o diálogo interno, la emoción va a ser un proceso biológico. Esto que recién lo decíamos. Ahora bien, vamos a ver cómo valoramos, ¿no? Porque recién dijimos que la valoración de ese pensamiento va a generar una emoción y la emoción va a generar una conducta. Pero ahora analizamos cómo valoramos. ¿Por qué tiene ese valor esa creencia? ¿A qué le damos ese valor? Sin darnos cuenta, a medida que vamos creciendo, vamos incorporando verdades o conceptos de la realidad a la que nos ponemos como fundamentos de creencias, ¿no? Esto es real, esto es lo que de alguna manera nos sentimos seguros frente a esto que se nos enseñó, se nos inculcó o lo tomamos porque era la realidad de nuestra vida, ¿no? Y a veces lo tomamos como repetición porque lo hicieron nuestros padres, nuestros educadores, se hizo así y eso se toma como regla, como norma, ¿no? Entonces no analizamos, no cuestionamos y lo seguimos manteniendo así en nuestra forma de pensar. Algo que lo que hablábamos el miércoles pasado, ¿no? Sí. Un poco de eso. Claro,
Es lo que recibimos en nuestra infancia. Los mandatos famosos. Claro, sí. Y también es cultural, ¿no? Porque se dio así, en nuestra cultura se acostumbra así y nadie se anima. No era un caso aislado en una familia, sino que era compartido por todos. Digamos, por todos. La gran mayoría, por lo menos, claro. Exacto. Muchas veces decimos, bueno, pero antes no se le daba, y lo he escuchado mucho y lo hemos podido analizar, ¿no? Que decimos antes no se le daba prioridad a las emociones. No, se guardaban las emociones. ¿Y por qué se guardaban las emociones? Y uno empieza a pensar y a reflexionar. Y esto es cultural porque la mayoría venimos de descendientes, ¿no? De aquellos que venían corriendo de la guerra. Claro. Entonces, ¿qué emociones podías tener? Si era un accionar rápido, tenías que no pensar en la situación. Claro. Tenías que salvar tu vida y la de tus seres queridos. Entonces, la emoción era quizás dejar todo allá, diríamos, y venirse a buscar una nueva vida acá. Una nueva vida y buscar de salvar la supervivencia, ¿no? Claro. Era sobrevivir. Claro. Entonces se dejaban las emociones porque no podían accionar. Si estuvieran pensando en lo que dejaban, no arrancaban. No siguen más, claro. Entonces eso se inculcó como creencia nuclear en nuestra vida, ¿no? En nuestra mente, en nuestra psiquis. Pero nosotros no estamos en guerra. Entonces, de alguna manera, es cortar con esos patrones que a ellos sí les servía, pero que a nosotros no nos sirve. Claro. ¿No? Porque estamos en otro, pero es cultural. Es cultural. Y a nosotros no nos sirve tampoco ser tan emocionales y 100% emocionales, ¿no? Porque hoy por hoy decimos no, deja sentir y de alguna manera volamos en esos sentimientos. Deja que fluya. Y tiene que tener su equilibrio, ¿no? Lo emocional con lo racional también, porque somos seres pensantes, ¿no? Tenemos un razonamiento y tenemos que hacer uso del razonamiento. Entonces, justamente es valorar la emoción, pero llegar a este sentimiento de saber por qué, ¿no? Ponerle palabras y que ahí buscamos el diálogo interno, el razonamiento. ¿Por qué siento lo que siento? Y voy a lograr gestionar esa emoción, ¿no? O sea, van de la mano, nunca uno más que el otro. Y bueno, el sistema de razonamiento profundo, creencias nucleares, evalúa según estos 3 elementos, ¿no? ¿Por qué le damos el valor a estas creencias? Porque tiene que ver con la agradabilidad, que ese es uno de los elementos. Sí. Si me gusta o no me gusta, si me satisface o no me satisface, si me genera placer o no. Entonces, de alguna manera, nuestra mente identifica eso, que en su momento me genera placer, no me genera tanto movimiento, tanto razonamiento, entonces lo tomo y eso me da seguridad, ¿no? Entonces, me gusta, ¿no? Me agrada, me hace sentir bien y de alguna manera lo tomo. El segundo elemento es la importancia, y esto tiene que ver si me afecta o no, ¿no? Entonces va a tener valor ese pensamiento o esa creencia si tiene que ver conmigo o no. Si a veces pensamos en la situación que viven en otros países, es como que no le damos importancia porque no tiene que ver conmigo. Y pasaba mucho en la pandemia, cuando escuchábamos de casos en otros países, como que no le dábamos tanta importancia. Ahora, cuando empezamos a sentir que había casos en el pueblo, ya tiene que ver conmigo. Y cuando tenía que ver con alguien, un familiar, ni hablar, ni hablar. Entonces, le damos importancia o valor a ese pensamiento cuando tiene que ver conmigo, cuando me afecta directamente a mí. Claro. Y esto está asociado también al afecto, a la seguridad, a la identidad y al propósito. Estos 4 puntos son importantes para que se determine si es importante para mí o no. El afecto, la seguridad, si me proporciona seguridad o no, si tiene que ver con mi identidad o no, o con mi propósito en la vida. Bien. Entonces yo lo voy a determinar si eso tiene un valor mayor o menor valor. Y tiene que ver también con el tercer elemento, que es lo moral. Si esto es bueno o malo para mi vida. Entonces ahí le damos la importancia. Y esto está un poquito medio mentiroso, ¿no? En estos tiempos, en donde la moral se deja mucho de lado. Y en la sociedad no vemos tanto, lo vemos desde el tema del saludo, ¿no? ¿Cuántas veces llegamos a un lugar y nadie saluda? Claro. Y se está perdiendo esto del saludo,
Por ahí en el pueblo todavía lo seguimos continuando, ¿no? Sí, pero sí, acá sí, claro. Y nos pasa, los otros días, el sábado hablábamos con el grupo, ¿no? Sí. Y que nos identifican en la ciudad, porque tenemos esa costumbre de saludar, de entrar a un lugar y saludar. Este es de pueblo. Este es de pueblo. Te vende, claro, ¿no? Sí. Y porque nos subimos a un taxi o entramos a un lugar y saludamos, porque es nuestra costumbre y lo tomamos como norma, ¿no? Uh-huh. El tema del saludo, si nos habrán tirado un tirón de oreja cuando éramos chicos porque nos saludábamos, había que saludar. Sí, sí, ¿no? Sí. Y entonces eso se va creyendo también, tiene que ver con lo moral, ¿no? Lo que es bueno y lo que es malo. O también el hecho de estar para alguien que realmente lo necesita. Uh-huh. Y a veces hacemos la vista gorda y no estamos para alguien que realmente lo necesita. Entonces eso también tiene que ver con lo moral. Uh-huh. Entonces, en este mundo egoísta en que vivimos, por ahí se ha dejado de darle ese valor a lo moral. Claro. Y que tanta importancia Sin tiene. Sin dudas, totalmente. Nuestras valoraciones y creencias son aprendidas, lo hemos dicho, son aprendidas en la niñez, pero también puede ser desaprendido. Uh-huh. Entonces no nos tenemos que quedar con esto de, bueno, esto lo aprendí de chico, claro, y esto ya forma parte de mi vida y está arraigado y no sé cómo cambiarlo, porque algo que se aprende se puede desaprender. Claro. ¿No? Bien. Es cuestión de tiempo, de trabajo interno y de cambiar esa valoración, ¿no? que recién hablábamos. Necesito incorporar otro pensamiento. Para sacar un pensamiento que está arraigado, necesito cambiarlo por otro pensamiento, claro, ¿no? Y encontrarle la vuelta. Si no, se termina fortaleciendo el pensamiento o la creencia nuclear, lo que estaba arraigado. Uh-huh. Entonces, para que eso no se fortalezca, tengo que cambiarlo con otro pensamiento. Y termino con el pensamiento que eleva. ¿Qué dice? Quien piensa con inteligencia no es quien nunca se equivoca, sino quien cuestiona si lo que piensa es verdad. Muy bien. Lo vuelvo a repetir. Dale. Quien piensa con inteligencia no es quien nunca se equivoca, sino quien cuestiona si lo que piensa es verdad. Excelente. Pensamiento que cierra entonces esta segunda parte sobre las emociones. Exacto. Y voy a continuar con los 4 niveles de creencias limitantes la semana que viene. Ese será el tema. Perfecto, buenísimo. Le daremos continuidad entonces. Elina, lo mejor para lo que resta de esta semana.